Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a su nuevo programa del número 90 del nuevo camino de la nueva vía o tercera vía del Espíritu Santo de la nueva Eva o evangelización con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o su servidor, Reverendo John Soria. Vamos a escuchar hoy lo que tiene la palabra de Dios para nosotros, que es del profeta Jeremías, capítulo 7, 23 al 28, el Salmo 94 o 95, que es el Salmo invitatorio que todos los religiosos, los clérigos, las religiosas hacemos cada día como invitación a la alabanza de nuestro Dios y Señor. Y también el capítulo 11 de Lucas 11, 14 al 23. El tema que une estas lecturas de hoy, palabra bíblica y litúrgica de Dios, es el camino de Dios vence todo mal y sus ataques. Nuevamente, el camino o la instrucción del mandato de Dios en nuestra vida hace que el mal se aleje de nosotros y con él todos los ataques que podamos recibir de Satanás vienen a ser nada comparado con la fortaleza que nos da la palabra de Dios. Pues vamos a escuchar lo que nos dice hoy Jeremías capítulo 7, 23 al 28. Esto dice el Señor: esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto, y hasta hoy yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza, fueron peores que sus padres. Tú les dirás pues todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás: este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Ahora demos respuesta a esta palabra de Dios con el Salmo invitatorio 94 o 95. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagamos caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ahora escuchemos el Evangelio de Lucas, capítulo 11, 14 al 23. Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus propios jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte
y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas con que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Palabra de Dios. Hermanas y hermanos, el tema de la nueva evangelización incluye, como la evangelización clásica, la expulsión de los demonios. Es uno de los varios aspectos que Jesús mismo define como su tarea o misión de llevar a cabo el reino de Dios como reinado. Es decir, el ideal, la utopía, el nombre de lo que es la predicación que Él vino a traer, pero también la acción que vino a hacer. Él no solamente se limita a una mera teoría utópica, ideal, pero ante todo pone en acción todo lo que está de su parte. Y obviamente de parte de Jesús está Dios. O sea, el Todopoderoso viene y acredita las obras de Jesús. Y Jesús acredita el nombre de su Padre Dios o de su reino con sus palabras, actitudes y acciones. Hoy vemos cómo al expulsar un demonio mudo, mucha gente quedó maravillada, pero no faltó aquellos que le criticaban. Por eso nosotros, igual que la evangelización que tiene 7 cualidades esenciales o constitutivas, la nueva evangelización tiene esas mismas 7 tareas indiscutiblemente como elementos esenciales de lo que es la misión evangelizadora de la iglesia, pero desde la perspectiva de la nueva evangelización. Por un lado, la evangelización clásica, ya sabemos que incluye la predicación completa de lo que es el misterio de Jesucristo, no nomás sus palabras como bellos discursos, sino toda su persona, sus obras, incluyendo su confrontación con las fuerzas del mal, que incluye las gentes posesas o poseídas de Satanás. Nosotros pues hoy creemos firmemente que Jesús, cuando dice el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama, parece que hay otra frase de Jesús que parece insinuar lo opuesto: quien no está contra mí está a mi favor. Entonces, ¿cuál de las dos afirmaciones son originales de los labios de Jesús? Ambas. Solamente que una se refiere a la libertad de la persona, que debe escoger qué quiere para sí mismo, o para su familia, o para su patria, o para el país o el mundo en que vive. Aceptan a Jesús, y si no lo aceptan, realmente pues Jesús no cuenta con ellos. Realmente Jesús no puede transgredir la libertad de las personas, y en ese caso, aunque ellos no lo sepan, inadvertidamente ellos están obstruyendo el camino de la salvación y por lo tanto el reinado de Dios. Por eso Jesús en este sentido dice: el que no está a mi favor, el que no trabaja conmigo, pues está desparramando, está impidiendo que las cosas se realicen como mi Padre las plantea. También por otro lado, cuando Jesús nuestro Señor dice que el que no está conmigo está a mi favor, en ese sentido Jesús se refiere a que su palabra no tiene obstáculo, porque no hay nadie que se oponga totalmente a su obra. ¿Por qué? Porque aun cuando no le dan un sí, pero por lo menos no le dan un no. Así es que el otro sentido de esta frase de Jesús, el que no está contra mí, pues, el que no se opone a mí, pues está conmigo. De alguna manera está abierto a que mi palabra llegue a su corazón o a su casa o a su empresa. Por eso el día de hoy hablamos de cómo el Señor le pide al profeta Jeremías que le diga claramente al pueblo que es terco, que no quisieron escuchar la voz de Dios, que qué pena que tienen un Dios cercano a ellos y al mismo tiempo lejano, porque ellos mismos se alejaron de Dios, no porque Dios no los quiera o porque el Señor no haya cumplido con su alianza, sino porque ellos son los que le fallaron. Por eso hoy se nos pide que cuando
nos disponemos a escuchar la palabra de Dios, la escuchemos con esa visión de la evangelización clásica y de la nueva evangelización. ¿Por qué? Porque esta evangelización que a lo largo de los siglos se ha manifestado como esa 7 tareas esenciales, ahora con la nueva evangelización tenemos estas mismas tareas esenciales, pero de una forma renovada. ¿Cuáles son esas 7 tareas esenciales de la evangelización o la misión evangelizadora de la iglesia? Querigma, todas son palabras griegas, porque el griego fue el lenguaje oficial, por así decir, de la predicación de los apóstoles y los primeros cristianos. Entonces está el querigma, que es palabra griega, que significa anuncio de la buena nueva de Jesucristo y denuncia de la mala nueva, del mal que está por huir y por ser totalmente derrotado. Entonces está el querigma, está la koinonía o la unidad, el llamado del Evangelio a que todos los pueblos reconozcan que es solamente el Señor con su Espíritu nos unifica de verdad. Todas las demás asociaciones, si no tienen el Espíritu de Jesucristo, se vienen abajo. Sea un grupo musical, un partido de deporte, un partido político, un negocio, cuando no tienen al Espíritu de Jesucristo y solamente la buena voluntad de las personas, puede sostenerse hasta cierto punto o por ciertos años, pero tarde que temprano todo lo que comienza termina. En cambio, los que tenemos al Espíritu Santo comenzamos para nunca terminar, porque es el Espíritu Santo el que lleva adelante la obra de Jesucristo como es su iglesia, y todos los que junto con su iglesia estamos trabajando para la obra de Dios, porque es Dios quien sostiene la obra, no nuestra buena voluntad ni nuestro talento. Entonces está el querigma, el anuncio y la denuncia, y está la koinonía o unidad, está la martiría o testimonio por el martirio de la verdad, con la propia vida de los mártires y su testimonio personal de la verdad. Entonces el martirio es la tercera tarea esencial o constitutiva de la evangelización. Después del martiría viene la Eucaristía o memorial de la Cena del Señor. La Eucaristía es el centro, es el origen, el centro y la meta de toda la actividad de la iglesia. Y ella es el cuarto aspecto de tarea esencial de la iglesia. Después viene la quinta tarea o elemento esencial de la instrucción que debemos estar recibiendo de nosotros como la liturgia. Esa es la quinta tarea esencial de la iglesia. ¿Qué significa eso? Pues nada más ni nada menos que la acción de adoración o culto verdadero a Dios. Y por lo tanto la liturgia significa la alabanza pública a nuestro Dios. Por eso el Salmo 94, 95 es esa invitación a la alabanza. Escuchen, vengan, suplíquenle de rodillas, alaben al Señor, adorémosle a nuestro Dios y Señor. Esa es la invitación del Salmo responsorial el día de hoy. Lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Puestos de rodillas, adorémosle y bendigamos al Señor. Esa es la quinta tarea esencial de la iglesia, que es la liturgia. La sexta es la diaconía, de ahí viene el nombre de diácono, el que está al servicio de los demás, sobre todo el servicio de la justicia. Es el sexto elemento constitutivo de la tarea evangelizadora. De la misión evangelizadora de la iglesia incluye pues el servicio o diaconía. Y el séptimo o la séptima característica o actividad esencial o constitutiva de la evangelización es ágape. El ágape significa un amor incondicional, es decir, lo característico del cristiano es aquel que ama sin medida, que sabe perdonar, que sabe entregar toda su persona al servicio y al bien del prójimo, incluyendo amor a los enemigos, porque tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para mostrar con amor que Jesús vino a hacer la diferencia en el mundo y en las relaciones humanas, llevando a cabo la plenitud de esa
pues de esa alianza de amor que Él vino a sellar con toda la humanidad, con la preciosa sangre de su Hijo. No se les olvide pues que estas 7 tareas esenciales de la evangelización son renovadas con la nueva evangelización. Nueva no en contenido, porque es el mismo contenido de siempre. La persona de Jesucristo, su palabra, su obra y todo el misterio del Hijo de Dios que se hizo hombre para redención de la humanidad. Ese es el contenido. Por eso la nueva evangelización no es nueva en contenido. El contenido es el mismo, pero sí es nueva en expresión, nueva en estrategia y nueva en celo. Es decir, como el Papa San Juan Pablo II lo propuso en 1981 en Puerto Príncipe, en Haití, para que el nuevo milenio comenzara con esa nueva evangelización. Desde antes del nuevo milenio, el Papa siempre promovió la evangelización con una nueva estrategia, es decir, ya no quedarnos solamente en las 4 paredes de las iglesias, sino salir a las calles, como diría ahora el actual pontífice Francisco, el Papa Francisco. No nos quedemos en las bancas de las iglesias, salgamos al mercado, salgamos a las calles, salgamos a los centros de diversión, donde quiera el cristiano católico romano debe dar testimonio de que el Evangelio de Jesucristo nos trae alegría y tiene la capacidad de transformar la sociedad de injusta en una sociedad más justa. Por eso esos 3 elementos de la nueva evangelización es con lo que debemos aproximarnos hoy, no solamente para expulsar demonios en medio de nuestras comunidades, de las familias, sino ante todo para proclamar que Jesucristo es el Señor, de una forma nueva, pues nueva expresión, con nuevas estrategias y con un celo apasionado o renovado para declarar que Jesucristo es el Señor y Satanás el perdedor. Que Dios los bendiga y nos vemos en este nuestro programa el día de mañana a la misma hora. Comparta este programa con las personas que necesitan que el mal se aleje de sus hogares, tan solo con oír el mensaje claro de la evangelización día a día con su servidor, el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Que pasen muy buen día y hágale like a su programa del nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva tercera vía del Espíritu Santo. Que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.